Módulo 3. Pregunta 1. ¿Cuáles son los fundamentos y principios del Estado de Nicaragua? Ahorita voy a hablar como un ciudadano nicaragüense que tiene el deber de conocer cuál es el marco jurídico, institucional en el que toda la vida nacional tiene su actividad. Entre los fundamentos más importantes que tiene el Estado nicaragüense, en primer lugar, hay un trinomio importante que es la independencia, la soberanía y la autodeterminación. No somos patio trasero ni patio delantero de nadie. Dijo una vez el presidente Daniel, las decisiones no están en Washington, las decisiones están en Managua, las decisiones están en Nicaragua. Y dijo también el presidente, Nicaragua es de todos y aquí nos quedamos todos. Por tanto, la independencia, la soberanía y la autodeterminación son fundamentos importantes del Estado nicaragüense. Una linda canción se ha escrito sobre este fundamento de la soberanía, ¿no? Dice, soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta, sino con sangre a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria, dice, lo que dijo el más grande héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos. Y es que aquí ya no queremos injerencia de extranjeros. Eso resume muy bien lo que la soberanía significa para esta patria, dice el comandante y la compañera Rosario, esta patria bendita y siempre libre. Por otro lado está la lucha inclaudicable por la paz. Dice nuestra vicepresidenta, la paz nuestra victoria. Y es que todos estamos absolutamente claros a estas alturas de la historia nicaragüense de la importancia de mantener, de sostener, de defender la paz en Nicaragua. Jamás puede permitirse otro intento de golpe de Estado en este país. Hemos mencionado en otras ocasiones cuál fue el impacto del intento fallido de golpe de Estado en Nicaragua en términos económicos. Aproximadamente el 2.2 veces el Producto Interno Bruto Nacional fue la equivalencia de ese intento fallido de golpe de Estado. ¿Cuánto hubiéramos avanzado si no hubiera existido ese intento fallido de golpe de Estado en Nicaragua? Ese intento de golpe fue lo que provocó fundamentalmente el decrecimiento que tuvimos por 3 años consecutivos de la economía nacional, menos 3.4% en el 2018, menos 2.9% en el 2019, menos 1.8% en el año 2020. Eso no puede repetirse nunca más en este país. Otro aspecto importante de los fundamentos del Estado nicaragüense es la búsqueda de la solución pacífica de cualquier controversia. Es por ello que en medio incluso de la guerra impuesta por los Estados Unidos a través de la Contra en los años 80, aún en medio de esa situación, el gobierno de Nicaragua, el presidente Daniel, se decantó por llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, buscando esa solución pacífica de esa
controversia que significó para Nicaragua más de 50.000 muertes de hermanos y hermanas nicaragüenses. Recordemos que el fallo de la Corte Internacional de Justicia fue favorable a Nicaragua. Es decir, Nicaragua siempre tuvo la razón. El Frente Sandinista siempre tuvo la razón. La Corte Internacional de Justicia, recordemos, falló porque los Estados Unidos tenían que indemnizar a Nicaragua por un monto aproximado en esos años de alrededor de 17.000 millones de dólares, que en valor presente estaríamos hablando de cerca de 50.000 millones de dólares. Imagínense ustedes lo que podríamos hacer si los Estados Unidos cumple con una resolución de carácter obligatorio para todos los países del mundo, como es un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Otro aspecto importante de los fundamentos del Estado nicaragüense es el abogar por el establecimiento de un orden internacional justo, del multilateralismo, de la multipolaridad, ya no más la zanahoria y el garrote, ya no más el patio trasero ni delantero de nadie, ya no más extracción de nuestras riquezas, dejando atrás miseria y dejando atrás subdesarrollo. Lo que este país, lo que este gobierno, lo que el Frente Sandinista ha abogado siempre es por un orden internacional justo, un orden internacional que traiga beneficios, que traiga desarrollo a todos los países del mundo. Igualmente, como fundamento del Estado nicaragüense, tenemos la importancia que tiene la integración regional para el desarrollo nacional. Es por eso que el país está activamente trabajando en el marco del SICA, es por eso que está activamente trabajando en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la búsqueda de la armonía, en la búsqueda de las alianzas, en la búsqueda de las complementariedades y en la búsqueda de la solidaridad entre los pueblos hermanos latinoamericanos para el desarrollo común de todos los pueblos. Y por otro lado tenemos principios que respaldan al Estado nicaragüense, entre ellos la libertad. Y la libertad vista en todas sus manifestaciones. La libertad de movilización, la libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad de realizar actividades económicas. Pero no hay que confundir libertad con libertinaje. Podemos hacerlo todo, pero en el momento en el que un derecho como este, el derecho a la libertad, afecta el derecho de la colectividad, en ese momento el derecho individual queda suspendido y prima el derecho colectivo. El tema de la justicia y el Estado de Derecho. Todos en Nicaragua somos iguales ante la ley, sin distingo de ningún tipo. Ese es un Estado de Derecho. Esa es la aplicación de la justicia igual para todos. Trabajamos por la igualdad y por la equidad. Todos tenemos derecho a acceder a los bienes y a los servicios públicos, sin distingo de ningún tipo. Hablando de equidad, es importante resaltar todo el esfuerzo que el país viene haciendo, que el gobierno sandinista viene haciendo, que el modelo sandinista viene haciendo en términos de equidad de género. En 2022, el Foro Económico Mundial ubicó a Nicaragua en la posición número 7 a nivel mundial en el índice global de brecha de género. En el 2006, Nicaragua ocupaba la posición 90 y hemos avanzado
hasta la posición número 7. ¿Y quiénes son los que están delante de nosotros? Solamente países desarrollados. En Latinoamérica y el Caribe, en América completa, Nicaragua es número 1 en el índice global de brecha de género. Y estamos hablando de un índice que ha analizado 146 países en todo el mundo. Es decir, estamos ocupando esa posición en un análisis que involucró a 146 países en el mundo. Y el mismo Foro Económico Mundial indica que si Nicaragua sigue en la misma tendencia que ha traído en sus acciones para el cierre de la brecha de género, dice que en el 2030 Nicaragua habrá cerrado completamente la brecha de género. Tenemos el primer lugar con el mayor número de mujeres en cargos ministeriales. De 16 ministerios, 10 son ocupados por mujeres. Tenemos el tercer lugar en el subíndice de participación de mujeres en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Un documento que se llama Mujeres en la Política un estudio pues, que hizo la Unión Interparlamentaria Mundial nos ubica en esa posición, teniendo nosotros el 52% de escaños ocupados por mujeres en nuestra Asamblea Nacional. Si vemos en los cargos directivos en el gobierno, el 53% está ocupado por mujeres. Si vemos los gobiernos locales, el 50.7%, 50.3% son ocupados por mujeres. 77 alcaldesas tenemos en este país. En el Poder Judicial tenemos el 59.7% de mujeres, y en el Poder Electoral ya hemos avanzado hasta el 40% y próximamente seguramente vamos a estar ya en el 50% que manda la ley de equidad. Otro principio es el respeto a la dignidad de la persona humana, y eso significa cero discriminación de cualquier tipo. Cero discriminación. Toda persona tiene derecho a proteger, a que el Estado proteja su integridad. El pluralismo político. El pluralismo político. El Frente Sandinista es el padre de la democracia en Nicaragua. Antes de 1984 no hubo nada parecido a unas elecciones soberanas y libres. Es más, en 1990, por primera vez en la historia nacional, un partido político entregaba el gobierno por la vía pacífica. El presidente Daniel entregó el gobierno en 1990 por la vía pacífica. Y entre 1990 y 2006, el Frente Sandinista jugó un papel de una oposición responsable, garantizando que todos los derechos, que todas las conquistas que el pueblo nicaragüense había alcanzado con el gobierno sandinista en los años 80 se mantuvieran, a pesar de toda la agresividad con que el modelo neoliberal atacó todas las conquistas sociales, políticas, económicas que el pueblo nicaragüense había alcanzado en los años 80 con el Frente Sandinista. Aquí hay que hablar de algo muy importante, en tanto una fortaleza del modelo sandinista, y es la confianza que tiene el pueblo nicaragüense en el Frente Sandinista y especialmente en la sabiduría del comandante Daniel a la hora de defender y de promover los intereses de las mayorías, aún en las circunstancias más difíciles
que hemos vivido estando el comandante Daniel como líder indiscutible de este modelo de justicia social, de este modelo de gobierno, de este modelo de desarrollo, de este modelo político sandinista. Recordemos que el 7 de noviembre del 2021, en las elecciones generales, participaron 15 partidos políticos y organizaciones políticas, lo que evidencia el pluralismo político que hay en este país. Aquí no son dos partidos como en el norte que se disputan las elecciones. Aquí corrieron 15 partidos políticos y agrupaciones políticas y hubo una participación importante de todo el electorado, de alrededor del 65% de todo el padrón, lo que significa que el pueblo nicaragüense se volcó a apoyar el modelo de democracia representativa que tenemos en el país y que dio como resultado una amplia victoria del Frente Sandinista. Por otro lado, tenemos que ha sido nada más con el gobierno sandinista que se ha garantizado el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes. Y garantizar que se respete su propia identidad. Recordemos que es con el Frente Sandinista, fue la bancada del Frente Sandinista quien puso en la Asamblea Nacional la Ley de Autonomía de las regiones autónomas de la costa Caribe. Y en esta etapa de la revolución del 2007 para acá, se lograron titular los 25 territorios indígenas a favor de las comunidades indígenas y afrodescendientes, pero además el esfuerzo que se ha hecho para garantizar la conectividad vía terrestre entre el Pacífico y el Caribe nicaragüense, que era una demanda histórica, de una demanda ancestral de la unión vía terrestre de la costa Caribe con el Pacífico nicaragüense. La carretera Nueva Guinea-Bluefield, por ejemplo, o la carretera que ya está en etapa de cierre, que nos llevará hasta Bilwi, ¿verdad? Son de los proyectos que el gobierno sandinista está ejecutando como reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes, reconocimiento de sus derechos, de la restitución de derechos que habían sido negados a la población de la costa Caribe por miles de años. El reconocimiento a las distintas formas de propiedad. Y aquí estamos hablando de la propiedad pública, de la propiedad privada, de la propiedad asociativa, de la propiedad comunitaria, de la propiedad cooperativa, de la propiedad comunal, de la propiedad familiar, de la propiedad mixta. El gobierno del comandante Daniel y de la compañera Rosario han entregado cerca de 600.000 títulos de propiedad en estos 16 años. ¿Saben ustedes cuántos títulos de propiedad entregaron los gobiernos neoliberales en 17 años? 9.729. Y repito las cifras para que se nos queden bien grabadas. 9.729 títulos entregados en 17 años por los gobiernos neoliberales. 600.000 títulos llevamos entregados del 2007 a 2022 y seguimos entregando, de tal forma que vamos a llegar a un momento en el que toda la población nicaragüense, todas las familias nicaragüenses, todos los pequeños y medianos productores, todos los pequeños y medianos empresarios tendrán la seguridad jurídica completa
de su propiedad. Otro punto importante es la libre cooperación internacional. Pero una cooperación internacional sin condicionamiento. Una cooperación internacional sin medidas coercitivas. El mundo desarrollado tiene una enorme deuda con los países en vías de desarrollo. Y eso no es solamente con Nicaragua, ese es en toda Latinoamérica, ese es en todo el continente africano, ese es en muchos países de Asia, donde el imperialismo ha extraído, ha saqueado los recursos naturales de estos pueblos, lo que les ha limitado a avanzar en su desarrollo, avanzar en su bienestar. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, si no hubieran las sanciones unilaterales, las medidas coercitivas que los Estados Unidos están aplicando a Nicaragua, hubiéramos podido ejecutar 26 proyectos que fueron afectados por estas medidas, que engloban un monto de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Esas medidas coercitivas a quienes están afectando es a los más pobres. Esas medidas a quienes están afectando es al pueblo nicaragüense. No es cierto que esas medidas van dirigidas a individuos. Esas medidas están dirigidas a restar capacidad al gobierno para que siga satisfaciendo las necesidades humanas fundamentales de la población, pensando que con eso el pueblo nicaragüense le va a dar la espalda al Frente Sandinista. Pero ya está más que demostrado en las elecciones, ya está más que demostrado en las caminatas, ya está más que demostrado en las actividades políticas, culturales, sociales que ejecuta el gobierno del Frente Sandinista, que el pueblo sigue con el Frente Sandinista y que el pueblo sigue apoyando este modelo de justicia social, este modelo de bienestar y de bien común para las familias nicaragüenses. Y el punto importante aquí está en que los Estados Unidos no tienen ningún pretexto real para tomar estas medidas, más que político. Y dijo una vez el comandante Daniel, los Estados Unidos nos tienen que respetar. Dijo, ese derecho se lo ha ganado el pueblo nicaragüense con sangre, con heroísmo y con patriotismo. Por eso los Estados Unidos nos tienen que respetar. Tenemos que hablar, tenemos que referirnos también a los valores cristianos, a los ideales socialistas, a las prácticas solidarias que implementa este modelo sandinista. El amor al prójimo, el bien común, el énfasis en la atención a los más vulnerables son características propias e importantes de este modelo de desarrollo que tenemos en Nicaragua. Los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense también son aspectos relevantes que han venido avanzando, que han venido creciendo con el modelo del Frente Sandinista. Pregunta 2. ¿Es temblor? Yo creo que Santo Domingo, ¿no? Sí. ¿Verdad? O sea, yo estoy escuchando cohetes. Sí, yo estoy escuchando morteritos. Santo Domingo y lo otro es el viento, porque estaba nublado. Entonces, Pero el viento está... no se... No está bien, Yo soy sensible a los temblores. No, sintió. Yo, y no he sentido nada. No he sentido nada. Yo le voy a sacar la media que se estaba sacando 24 minutos En esta pregunta. en esta. Sí.
Ala. Se da más mucho. ¿Cuánto nos faltan? ¿Dos? Dos, No, pero también. Él dijo toda la tarde, que son las 4, van a ser las 4. No, pero las dos que faltan, esa me las voy a tirar en 2 minutos, no me preocupes. Oh, bueno. Ok, regresamos. Pregunta 2. ¿Cómo se encuentra organizado el Estado de Nicaragua? Para hablar de la organización del Estado de Nicaragua, en primer lugar tenemos que referirnos a 3 elementos fundamentales que tienen que ver con esa organización. Y eso es válido en cualquier país del mundo. Lo primero es que debe existir un territorio. Lo segundo es que debe existir una población. Y lo tercero es que debe existir un gobierno. Y además de eso, un marco jurídico en el cual se va a interactuar y en el cual se va a generar toda la vida social del país. Ese conjunto de normas, ese conjunto de reglas, ese conjunto de leyes dicen todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Y en un Estado de Derecho como el que tenemos en Nicaragua, la ley se aplica por igual a todos y todas los nicaragüenses. Y el Estado se organiza por medio de poderes. Y tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral. Y aquí esto está claramente descrito en la Constitución Política de la República, entre los artículos 129 y 131, lo que delimita claramente los 4 poderes que tiene este país, con la característica que en este país hay un trabajo armonioso entre los 4 poderes del Estado. Ahora, hablando solamente del poder ejecutivo, recordemos que hay ministerios, que hay entes descentralizados y que tenemos empresas públicas. Esa es más o menos la estructura global que tiene el Estado de Nicaragua. No interfiere. Muy libre. Muy libre. Sí, bastante. Pero puede, no sé, No es tan fuerte como para. hagamos la última pregunta. Pregunta 3. ¿Habías finalizado? Sí, ya, sí. Pregunta 3. ¿Podrías comentar cuáles son las principales características del Estado de Nicaragua? Podríamos resumir las características en 3 principales. La primera es que es un Estado soberano e independiente. La segunda es que es una república democrática donde el poder reside en el pueblo. Y la tercera es que es un gobierno que busca, que promueve, que estimula y que fomenta la reconciliación y la unidad nacional. Esas son características esenciales, características fundamentales del Estado nicaragüense con el modelo sandinista, con el gobierno sandinista. Estimados compañeros, estimadas compañeras, les felicito por estar llevando este curso. Les felicito por estar invirtiendo en el fortalecimiento de sus capacidades, en el fortalecimiento de sus talentos, porque en la medida en que nuestro capital intelectual incremente, en esa medida vamos a servir mejor a nuestro pueblo, en esa medida más rápidamente vamos a satisfacer las necesidades humanas de todos, de todas las familias nicaragüenses, en todos los rincones de esta nuestra patria bendita, querida y siempre libre. Abrazos, hermanos y hermanas, y siempre al frente.